Hola familia, bendiciones en el nombre del Señor. Hemos llegado al tiempo de la Cuaresma, un tiempo de conversión, por lo tanto, tiempo de penitencia, arrepentimiento de nuestra mala conducta, de nuestros pecados, cambio de nuestra vida, de poder llegar siempre a este encuentro íntimo al que el Señor nos invita constantemente. Esto nosotros lo podemos hacer todos los días de nuestra vida y seguramente como cristianos estamos llamados a hacerlo siempre, no solamente en un determinado periodo. Sin embargo, la Iglesia, tomando como modelo los 40 días en los que Jesús fue tentado en el desierto, nos invita a los cristianos a vivir con mayor fuerza este proceso de conversión en nuestras vidas, para que como Jesús podamos derrotar las tentaciones del enemigo. Durante este tiempo, como decía, hay muchísimas expresiones públicas de fe, pero no todos los cristianos en el mundo pueden manifestar públicamente su fe. Quizás tú vives en un país donde hay libertad de expresión y libertad de religión, pero hay muchos cristianos en el mundo que no tienen esta oportunidad que tú tienes. Es por esto que durante este tiempo de Cuaresma quiero dedicarles a ellos estos videos. Hoy quiero compartir con ustedes 3 causas por las cuales los cristianos todavía hoy son perseguidos a causa de su fe. En primer lugar nos encontramos con el fundamentalismo religioso. Todavía hoy, en pleno siglo XXI, la religión sigue siendo un pretexto para muchísimos grupos militares y estados para perseguir a las religiones minoritarias. Y muchas veces el cristianismo es la que lleva la peor parte del pastel. Los cristianos son odiados muchas veces por ser diferentes, o quizás porque son identificados con el malévolo occidente. Y por esta razón no se les permite expresar libremente su fe. Hay estados donde está prohibido ser cristiano, donde no se puede levantar una iglesia, donde no se puede vivir públicamente la fe. A la cabeza del fundamentalismo religioso se encuentra el fundamentalismo islámico. Tiene como objetivo acabar el cristianismo, acabar todo seño de Occidente, según ellos, porque el cristianismo nació en Oriente. No, los musulmanes no son malos, ninguno lo dice, pero muchos grupos terroristas y algunos estados toman como máscara la religión islámica para imponer sus ideologías y así oprimir a las religiones minoritarias, y en especial modo a los cristianos. Movimientos terroristas como el Daesh en Medio Oriente, Al-Shabaab en algunas partes de África Central u Oriental y el Boko Haram en Nigeria, en Níger, en algunas partes de África del Norte, encontramos que persiguen en especial modo a los cristianos. Estos son víctimas en manos de estos movimientos porque detestan el nombre de Cristo. También hay un fundamentalismo hinduista en algunas regiones de la India, donde quieren imponer, incluso en esos estados, quieren imponer la religión hindú y olvidarse de que existen otros tipos de religiones. Quizás porque el cristianismo en esta zona es identificado como algo que va contra cultura. Ellos están acostumbrados a dividir la sociedad por castas y el cristianismo no entiende de castas. El cristianismo es igual para todos. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y esto no lo puede soportar un hinduista tradicional. En Bután, en algunas partes de Asia Central, también encontramos un tipo de fundamentalismo budista. Aunque no lo creamos, estas religiones que se presentan a sí mismas como religiones de paz y que a nosotros nos parecen fantásticas aquí en Occidente, en realidad, cuando se toman ideologías como esta, el cristianismo viene perseguido por causa de ellos. En segundo lugar, nos encontramos con el fundamentalismo ideológico, similar al fundamentalismo religioso. El fundamentalismo ideológico tiene en sí una ideología, una política, un partido especialmente comunista. Lo siento mucho, no me estoy metiendo contra el comunismo, pero en los países donde el partido comunista es el partido y prácticamente único partido político válido en el Estado, la religión cristiana es perseguida porque es considerada opio del pueblo, no se puede manejar fácilmente. Casos justos
como el de China, el de Vietnam, el de Cuba, ahora mismo en Venezuela. ¿Cuánto no se está criticando a los obispos simplemente porque los obispos quieren decir la verdad, quieren hablar contra las políticas corruptas de sus gobernantes y sin embargo ahora los quieren meter presos por hablar con la verdad? Entre estos estados comunistas destaca Corea del Norte, el país más perseguidor de cristianos. Se cree, o se asegura, que hay campos de concentración en Corea del Norte con más de 200.000 personas que son contrarias al partido, de las cuales 50.000 son cristianos y están allí simplemente por haber tenido en sus manos una Biblia, por haber tenido alguna estampita de devoción de algún santo, simplemente por el hecho de ser cristianos. Es una paranoia veramente, un odio tremendo hacia la fe cristiana. En tercer lugar nos encontramos con la persecución a la que yo llamo persecución del silencio. En Occidente muchas veces se calla porque hay algunos intereses, sean económicos, políticos, militares, en estos lugares en donde los cristianos son perseguidos. Y el que haya cristianos muertos, eso es un mal menor, no le importa a nadie. Por eso se quedan calladitos. A Estados Unidos, por ejemplo, no le conviene perder petróleo en el norte de África o en Arabia o en estos países donde los cristianos sufren por causa de su fe. Europa se moriría si estos le cierran el rubineto del petróleo. Nadie dice nada en contra del grande China, en donde los cristianos sufren verdaderamente, viven clandestinamente, porque no se quieren someter a lo que el Estado quiere imponer. Este silencio también es culpa de los medios de comunicación. Ahora se está hablando un poco más de esta persecución. Han nacido movimientos y grupos que informan sobre esto. Pero todavía en las televisiones nacionales no se habla de esto. A nadie le interesa. Nos quieren mantener engañados con sus pendejadas, reinados de bellezas y carnavales, fútbol y muchas otras cosas, que no digo yo que no sean importantes para las actividades lúdicas de nuestra vida, pero nos ocultan otro tipo de cosas. Y aquí yo no estoy hablando de teorías de conspiración, estoy hablando de una realidad. Nadie le presta atención a los cristianos en estos lugares. Son pocos los que alzan su voz para decir: ojo, que allá están persiguiendo cristianos, están matando cristianos, simplemente por el hecho de ser cristianos. Nadie dice nada. Es triste ver cómo incluso nosotros los cristianos preferimos quedarnos calladitos porque no nos gusta el dolor, no nos gusta la tristeza, no nos gusta ver cómo matan. ¡Ey! Pero si tú te quedas callado, siguen matando a nuestros hermanos en la fe. Allá a ninguno le preguntan si eres católico, si eres protestante, si eres ortodoxo. Te matan porque eres cristiano y basta. Aquí estamos con peleas y discusiones ridículas entre cristianos mismos, cuando deberíamos alzar juntos nuestra voz por el beneficio de nuestros hermanos. Así que hermanos, estas son las 3 razones que considero las principales causas de la persecución de los cristianos en el mundo de hoy. En este tiempo de Cuaresma, yo te pido que en un momento específico, ya sea solo o en comunidad con tus amigos, hagas un pequeño recuerdo de estos hermanos nuestros que padecen a causa de su fe. Tú puedes vivir públicamente las expresiones de fe en este periodo de Cuaresma. Ellos no pueden hacerlo. Vamos a acordarnos de ellos. Hermanos, hermanas, no nos olvidemos de otros hermanos nuestros que padecen persecución a causa de su fe. Eso fue todo por el video de hoy. Me gustaría que ustedes se suscribieran. Voy a seguir hablando de estos temas durante este tiempo de Cuaresma. No olvidemos a nuestros hermanos perseguidos. Denle like para que pueda llegar a otras personas. Y compartan para que la información no se quede simplemente aquí. Muchas gracias. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.